Si alguna vez te has preguntado qué se necesita para empezar con un podcast, pues literalmente se necesita un micrófono porque yo he visto un chingo de raza, bueno, un montón de raza que empieza y nada más tiene su micrófono y poco más. Pero bueno, yo también te diría que necesitas de una cámara. Ya hoy en día creo que usar herramientas como TikTok o como YouTube o como Facebook que te puede llegar a potenciar o bueno, que puedes llegar a compartir ahí tu contenido, puedes llegar a más audiencia, muchísima más audiencia incluso de la que puedes llegar con un solo video. Si simplemente repartes tu contenido en muchos lugares, es mucho más fácil llegar a la gente, me imagino yo. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Y por qué empecé con esta pregunta? Porque muy probablemente la primera, bueno, el primer podcast que voy a estar haciendo, que va a ser en solitario, vaya a ser justamente con ese título y con esa primicia. ¿Cómo empezar con un podcast? Y esa es una pregunta bastante, pues mira, bien, ruidos de perro de fondo. Eso es lo que le hacía falta a este primer podcast. Yo diría que lo que le hace falta o lo que te hace falta para un podcast es tener un micrófono. He visto mucha gente que utiliza micrófonos desde buenos, micrófonos malos. Y no te digo porque sean buenos o malos, simplemente porque son buenos o malos, ¿no? Porque sean baratos o caros. Simplemente porque son micrófonos que no están hechos para que se utilicen de esa manera, ¿no? O micrófonos especializados, ¿no? Tampoco se necesita que inviertas 1 millón de pesos en una cámara increíble y un micrófono increíble. Simplemente con que se escuche claro y de preferencia que no haya ruidos de perro de fondo, porque eso puede que caiga la experiencia, o bueno, puede que haga que la experiencia para la gente que te está escuchando sea diferente o sea no tan amena. Pero bueno, el show tiene que seguir, güey. Y pues bueno, así con un poquito de perros de fondo es con lo que vamos a estar comenzando este primer podcast. Me presento, yo soy el Royal, o bueno, soy Royal, o bueno, me conocen en las redes sociales como el Royal, o más bien no me conocen porque, bueno, sí me conocen porque hay gente que me conoce, pero es muy poquita, así que bueno, me hago llamar Royal en las redes sociales. Este es el primer podcast que vamos a estar lanzando. Y pues nada, bienvenidos a Proyecto R. Este va a ser el podcast que espero sea de manera semanal. No sé si voy a estar haciéndolo incluso un poquito más seguido. Va a depender de cómo me sienta, de cómo tenga tiempo también de estarlo lanzando. También de cómo vaya a poderlo estar editando para justamente, como comenté en un principio, estarlo pues transmitiendo en diferentes redes sociales, ¿no? Creo que no sé, yo he llegado a muchos podcasts o a bastantes podcasts, no te voy a decir cientos o miles, pero sí a unos 5 o 10 podcasts que veo un TikTok, me agrada la idea o me agrada el tema en el que están hablando y voy y busco el podcast completo en YouTube, que es donde suele estar muchas veces, y me decepciona un poquito no encontrarlo a veces en YouTube, la verdad tengo que ser sincero, a veces, no sé, veo un reel, un TikTok, un lo que sea que me interesa y digo, bueno, este podcast está chido, le puedo dar una oportunidad, lo busco en YouTube y no está. Y eso es mi perfil personal, ¿eh? O sea, es mi perfil del que yo digo, o sea, es mi perfil del Royal, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho consumir YouTube. Facebook de repente, no tanto, pero si quiero ver un video completo, me gusta mucho YouTube. Creo que su interfaz es bastante buena, la calidad de video que te entrega es bastante buena, la interfaz, más bien la calidad de sonido también que entrega es bastante buena. Así que por eso me gusta YouTube. Y además de que tengo YouTube Premium, patrocinado por el paquete familiar, digo, brother, o sea, es para mí la manera perfecta para consumir podcast, ¿no? Además, como te digo, teniendo YouTube Premium, apagas la tele, pero no apagas la pantalla de tu teléfono, lo puedes seguir escuchando sin necesidad de estar viendo el video como tal. Y es muchas veces como tengo la manera de poder consumir podcast, porque muchas veces viéndolo no tengo ni el tiempo ni las ganas de estar consumiendo podcast mientras veo el video. Me gusta más bien escucharlo nada más, dejarlo corriendo. Y es como me agrada más a mí consumir podcast, la verdad. No me gusta mucho estar viendo el podcast como tal. No sé, llámame raro. Este es mi perfil personal en este momento, que es creo que 9 o 10 de enero. Igual y para el, no sé, para el 15 de enero, para el del 2024. Que bueno, hoy es 2023, vaya, este año es 2023. Pero bueno, igual dentro de algunos meses te digo, bueno, a mí me gusta mucho consumir el podcast con video. Pero por lo menos ahorita, la verdad, lo disfruto más simplemente escuchándolo, poniendo atención a lo que dicen, escuchando esas sensuales voces que a veces se escuchan en esos sensuales micrófonos que están bastante cerca de la boca de los anfitriones de los podcasts. Em, ¿Y por qué te estaba contando todo esto? Oye, sí es cierto, es una muy buena pregunta. ¿Por qué te estaba hablando de todo esto? Bueno, ni idea, la verdad no tengo ni idea de por qué está hablando de por qué me gusta más estarlo simplemente escuchando. Pero bueno, otra de las pues herramientas que vamos a estar utilizando, que voy a estar utilizando, va a ser clipificar todo, brother. Vamos a hacer la de Roberto Martínez, porque si a él este brother le funcionó y a mucha gente le está funcionando, hay que explotar el bug, hay que explotar el sistema, ¿no? Si a alguien le funciona y si luego a ese alguien le funciona a otras 2 o 3 personas, hay que explotar el sistema, ¿no? Hay que explotar este tipo de cuestiones. Y por eso les decía, güey, que yo creo que al día de hoy
tanto YouTube como herramienta para poderle llegar a más gente, tanto con clips como con el podcast completo, como también TikTok, Reels son una excelente herramienta, yo creo, para poderle llegar a muchísima más gente de la que le puedes llegar a lo mejor con un solo video. Simplemente lo clipificas, si no le llegó el clip completo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que sea que vaya a estar hablando, o media hora, incluso 15 minutos, puede que le llegue a lo mejor el clip de 5 minutos, puede que le llegue el clip de 7 minutos, el clip de 10 minutos, lo que sea que dure ese clip, que vaya, creo que mientras más frecuencia le des a ese tipo de contenido, más fácil es que los algoritmos lo estén recomendando. Y es algo súper importante, ¿no? De lo que me gustaría hablar quizás en siguientes fragmentos. Yo llevo aproximadamente entre 7 años más o menos creando contenido. No te voy a decir que creando contenido en manera producción súper grande, súper inmensa y con, digámoslo, mucho ni presupuesto, ni tiempo, ni frecuencia. Eso es lo que yo creo que me ha mantenido dentro de las sombras hasta este momento, el no meterle muchísima frecuencia sobre todo. em, y bueno, una de esas cosas que yo creo que le dan ese punch, digámoslo, pues no sé si es no reconocimiento como tal, sino ese boost, digamos, ese apoyo que te puede dar alguna plataforma es constancia. O sea, aunque no vayas a hacer un contenido de 10 en todo momento, que digo, es la idea, ¿no? Si vas a hacer algún contenido, pues que sea contenido que te guste o que tú creas que le puede gustar a alguien, ¿no? No lo subas simplemente porque te pareció medianamente bueno, sino que, bueno, hay que subirlo. Si te parece algo entretenido para las audiencias, para la gente que te esté pudiendo llegar a escuchar, ¿no? La primera impresión dicen que es la más importante, pero también importa muchísimo el hecho de si ya tienes un producto más o menos estándar, para tus gustos actuales, que digo, como te digo yo, igual este podcast, este primer podcast, yo lo veo en, que te gusta, en un mes, y me parece una basura absoluta, y me van a dar a lo mejor ganas hasta de bajarlo, pero darle digámoslo, ¿cómo se puede decir, güey? Esa constancia, güey, al contenido es lo que hace que las plataformas te recomienden mucho. Te digo, yo empecé a crear contenido hace unos 7 años más o menos. Empecé con un videojuego al cual le metía a veces hasta 2 videos diarios y ahí me di cuenta que las redes sociales eran bastante buenas cuando eres muy constante. Realmente me di cuenta de que si hacías un video diario, si, bueno, en mi tipo de contenido que era videojuegos, la gente regresaba, la gente volvía al siguiente día, a los 3 días, etcétera, veía el contenido nuevo, te comentaba, etcétera, y yo creo que eso es algo súper importante, no matarse, y es lo que voy a procurar hacer en este proyecto, no matarme tiene que salir perfecto, tiene que salir a la primera toma, y si me equivoco en algún momento lo voy a tener que editar. No, simplemente creo que en el formato de podcast la frecuencia ayuda muchísimo, los clips ayudan muchísimo, y creo que el formato de podcast, no la elegancia, iba a decir, pero no, la pureza del formato es poder hablar, equivocarte, que no pasa nada, ¿no? O sea, no necesito estar aquí editando cada 3 segundos si repito alguna palabra, si la digo mal, si soy redundante. Creo que esa es la importancia, o no la importancia, esa es la magia. Esa es la magia para mí del formato podcast. La verdad creo que es lo que nos ha enganchado tanto a la gente en este formato. Creo que es pues sí, esa es la magia, ¿no? O sea, es lo que me mantiene a mí escuchando algunos podcasts, tanto largos como cortos. Me gusta cuando el contenido lleva cierta dirección, eso lo tengo que decir, y es lo que voy a procurar también, que tenga cierta dirección cada episodio, que no sea simplemente yo hablando lo tonto, como creo que me estoy expresando mucho en este primer capítulo o en este primer episodio. Pero bueno, voy a procurar que sea hablando de un tema y no salirme tantísimo por las ramas. Es lo que yo procuro hacer. Si me funciona o no, o si al final de cuentas termino haciéndolo, eso ya va a ser otra cosa, hermano. Eso ya va a ser otra cosa. Pero es lo que voy a procurar en estos próximos capítulos. Tomar un tema, empezar a rebotar simplemente tú y yo como espectador y la pared, que es lo que tengo aquí, que a lo mejor está haciendo eco y posiblemente está haciendo eco. Pero bueno, no debería estar haciendo tanto eco. Pero bueno, eso es lo que voy a procurar hacer en los primeros capítulos, simplemente rebotar ideas y que tengan cierta constancia, digámonos, cierto hilo, ¿no? La conversación, que no sea de repente estar hablando de fútbol y al siguiente minuto estar hablando de anime. Creo que eso es como que no estaría tan chido. Siento que lo ideal sería meterle pues a temas más o menos estándar, o bueno, no estándar, sino tener cierta secuencia en los temas, ¿no? Así que pues nada, este es el primer capítulo. Va a quedar bastante corto porque es bastante tarde, por acá son las 12 de la noche. Quería empezar simplemente ya con el podcast. Hice ya la intro, hice ya pues este primer capítulo, que espero que te haya gustado mucho. No olvides suscribirte, no olvides darle like, no olvides hacer todo ese tipo de cosas que ayudan muchísimo con el algoritmo. Yo soy el Royal. Nos vemos en un próximo podcast.
en el próximo video. Te dejo, chao y bye.